tardes. A nombre del Instituto Peruano por la Libertad, les damos la más cordial bienvenida al curso básico que es el liberalismo, por lo que le recordamos a nuestros participantes que quienes obtengan el 80% de asistencia al mismo, al final del curso recibirán un certificado por su participación. Antes de pasar con la presentación de nuestra expositora, me gustaría señalar que el Instituto Peruano por la Libertad tiene como uno de sus objetivos promover una sociedad de ciudadanos libres y responsables, buscando generar las condiciones de realización integral de la persona, propiciando su amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que he organizado en alianza conjunta con la Fundación Friedrich Naumann este curso denominado ¿Qué es el liberalismo? Por lo que voy a ceder el uso de la palabra al representante Jörg Denner. Adelante, Jörg. Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy Jörg Denner, el representante y director de la Fundación en los países andinos. Trabajamos en 6 países en la región, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, con la oficina en Perú. Y como una fundación liberal, claro, representamos valores liberales. Uno de ellos es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces también el tema clave que en estos días, estos meses podemos ver, no solamente en nuestra región, pero también en Estados Unidos, en Europa, es desinformación, fake news, y a veces con todos los medios que tenemos no sabemos qué información es correcto, qué es válido, o es fake news, o es equivocado, o es manipulado. Entonces, somos muy felices que ustedes hacen este curso con este tema hoy, y no quiero robar más tiempo de la experta que tenemos, entonces empezamos con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jörg. Bueno, y ahora sí nos toca presentar a nuestra expositora de la tarde. Para mí es todo un placer presentar no solamente a una gran amiga, sino también a una conocedora sobre temas de comunicación, como es Berta María Carrillo de Denner. El título de la exposición que ella tiene preparado para esta tarde es Libertad de Expresión y Fake News, y el tiempo solicitado que va a tener para poder realizar una exposición es de 40 minutos. Asimismo, indicarles de que Berta Carrillo es consultora con más de 15 años de experiencia en comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo. Expresidenta del Centro para la Libertad y el Desarrollo, escribe en diversos medios internacionales, es conferencista en temas de comunicación, política, derechos de la niñez y derechos de la mujer. Por lo que, bueno, agradecemos ya de antemano su participación y le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida, Berta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sofía, Joel. Estoy muy contenta y muy agradecida con el Instituto Peruano por la Libertad por esta oportunidad que me proveen para comunicarme con ustedes, para conversar sobre un tema no solamente importante, sino de bastante actualidad en este momento, ¿no? En el país, en todo el mundo, en realidad. Es importante el trabajo que viene realizando el Instituto Peruano por la Libertad a través de todas estas conferencias y que dan la oportunidad a los ciudadanos, a los individuos de participar, de aprender, de dialogar y de nutrirse con distintos temas para formar una opinión informada, ¿no? Y formar ciudadanía, que es lo que tanto está haciendo falta en nuestro país. Entonces, mi agradecimiento y mi felicitación al Instituto para la Libertad, junto con la Fundación Friedrich Naumann, por realizar este tipo de eventos y de espacios de debate y de aprendizaje. Ahora sí, vamos a pasar al tema que nos convoca el día de hoy, que es el referente a la libertad de expresión y a las fake news. Espero que me puedan ver y escuchar. A veces el internet se me está cortando un poquito, pero lo voy a hacer de una manera más fluida para que todos podamos escucharnos y entendernos. Vamos a conversar sobre qué es libertad de expresión, libertad de prensa, responsabilidad, también que es un valor indesligable de la libertad,
Vamos a conversar, sobre los límites que hay en el ejercicio también de las libertades, sobre la censura, si es viable o no, y va a haber un espacio, tal como nos explicó Sofía, para el diálogo y el intercambio sobre el tema. Entonces, antes de ingresar a conversar sobre lo que es la libertad de expresión, es importante destacar que la libertad es un don inherente al ser humano. Es parte nuclear de la autodeterminación o de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es libertad de expresión? Libertad de expresión es un derecho fundamental, en cuya concepción básica nos dice que es un derecho de toda la persona, de todo individuo, a decir, manifestar, comunicar, difundir de manera libre lo que uno piensa, sin ser hostigados por esta opinión o manifestación de mi punto de vista. Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental dentro de las sociedades democráticas, por eso es tan importante y lo estamos tratando el día de hoy. Implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, siempre y cuando teniendo respeto hacia la dignidad de las personas que nos escuchan o de las personas de las cuales estamos tratando o informando o comunicando. Dentro de la Constitución Política del Perú se recoge este derecho a la libre expresión con lo siguiente: toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión, difusión de pensamiento mediante la palabra hablada o escrita, o la imagen por cualquier medio de comunicación. También la Declaración sobre los Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es decir, que no podemos renunciar a ese derecho. Nacemos con este derecho, como todos los demás derechos también. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de la sociedad democrática. Miren qué importante es este derecho que tenemos todos los seres humanos. Ahora bien, vamos a hacer un poco de ejercicio sobre la incidencia o el ejercicio mismo de nuestra libertad de expresión. ¿Cómo decidir si incluimos en una foto a una menor de edad atacada por una bomba, por ejemplo, una foto comprometedora de algún político sorprendido infraganti, proclamas de grupos extremistas o las pruebas de que algún admirado funcionario público es un sujeto corrupto? Hay argumentos con muy buen punto que defienden, que protegen la intimidad de los menores de edad, ¿no? Que nos impiden reproducir algún tipo de información o fotografías que podrían ser lesivas para los menores de edad. Aunque la foto mostrada es una foto ganadora de un Pulitzer, que sintetiza lo que fue la crueldad de la guerra en Vietnam, un ataque con napalm que muestra a una niña aterrada y desgarrada por los ataques, ¿no? También se puede alegar que la vida política, la vida privada de los políticos, como en el caso sonado de hace unos meses del candidato Julio Guzmán, no es asunto de interés público, porque los asuntos de entrepiernas deben quedar en la vida, en el ámbito privado y en la intimidad, y no falta quien asevere también la necesidad, las necesidades publicitarias de los grupos terroristas, ¿no?
y quizá más de uno argumente que la prensa es exagerada y que apunta contra la gobernabilidad o hacer perder la fe en los políticos cuando se destapa algún hecho de corrupción. ¿Verdad? Entonces, desde mi punto de vista, la ética tiene un rol central en el quehacer periodista o en el quehacer informativo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros desde este punto de vista, desde el caso de las libertades de expresión, ¿no? Ojo, la libertad de expresión no es únicamente exclusiva de los periodistas o de los profesionales de la comunicación, ¿no? Pero sin embargo, yo sí creo que la ética sí tiene un rol importante en todo este derecho. La información debe tener como finalidad la búsqueda del bien común y la búsqueda de la verdad. Generar cambios positivos. Debe ser la información un llamado a la reflexión individual y colectiva como sociedad. Pero además, el periodista o el medio de comunicación, por ser una empresa, debe también conocer cuáles son las preferencias y los gustos de su público objetivo, ¿verdad? Los gustos de su audiencia, pues el desconocimiento de su audiencia los hará fracasar como una empresa propiamente dicha. Créanme que me estoy poniendo en el lugar un poquito de abogado del diablo, sin entrar en conceptos o en preceptos netamente morales, ¿no? O de la deontología del trabajo periodístico, sino también viéndolo este tema desde un plano de la democracia tolerante, que respeta el otro aspecto también de la empresa periodística, que es el aspecto lucrativo que tiene todo tipo de empresas, ¿no? Que a mi parecer no debe ser mayor que el aspecto formativo del periodismo. Entonces, en una sociedad abierta, es el consumidor, con su elección libre de qué consumir, de qué leer, de qué escuchar, de qué ver, quien decide qué prefiere, qué contenidos prefiere y qué no, de acuerdo a lo que deben recoger los medios de comunicación. Es decir, cuáles son los contenidos preferidos desde mi punto de vista, si prefiero la información más seria, si me gusta la prensa del espectáculo, si me gusta el sensacionalismo. Pero es el mismo elector, el mismo televidente, el mismo consumidor de información quien tiene que elegir qué tipo de contenidos va a consumir. Somos los individuos consumidores quien damos relevancia a los contenidos informativos a través de nuestra elección de qué tipo de información seleccionamos. Entonces, la existencia de la prensa amarillista o amarilla, morbosa, la del escándalo, se convierte también en algo completamente natural, si es que existe un mercado capaz de mantenerla viva. Nos guste o no, la existencia de esta, nos guste o no la existencia de este tipo de prensa sensacionalista o amarillista, lo que no debe perderse de vista es que un prerequisito para la libertad de expresión o de información es que sea sobre bases o sobre hechos reales y verdaderos. Un medio amarillista tiene todo el derecho a publicar, por ejemplo, escándalos o sus noticias con más color, más pimienta, siempre y cuando sean ciertas. Lo que no es honesto, ni es ético, ni es profesional, es manipular la información con las imágenes, los hechos, los datos, para hacerla parecer verdadera. Por tanto, con lo que llevo exponiendo hasta ahora es importante decir, resaltar que la libertad de expresión no debe circunscribirse únicamente a los comunicadores o a los periodistas, sino que compete al conjunto de la población. Nosotros, a través del consumo de comunicaciones, también de informaciones, vetamos
o bajamos el dedo a los medios de comunicación y a las informaciones que ellos profieren, difunden. Si queremos vivir en una sociedad abierta, libre, tolerante, debemos entender en qué consiste esta peculiaridad forma de vida de la sociedad libre y democrática y cuáles son sus desventajas y sus ventajas también. Tal vez así llegaremos a estimar esta frase que tiene tanto valor y que dice así, que es preferible una prensa libre sin gobierno a un gobierno sin prensa libre. Porque de allí devienen muchos problemas también que podemos ver en nuestros países vecinos e incluso algunos hechos que podemos evidenciar en nuestro periodismo nacional, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Se dice que en Venezuela el régimen de Maduro calla a la prensa, a los medios de comunicación. Sin embargo, en Perú, en la época de Vizcarra, quiérase que en esta época de Sagasti no, se compra los medios de comunicación, ¿verdad? Por eso se les calla. Y se compran las líneas editoriales también. Entonces, vamos a entrar a un tema que tiene completa relación con la libertad de expresión, que es la libertad de prensa. Que la libertad de prensa es la garantía constitucional en la cual se fundamenta la libertad de expresión. Es propia de sistemas políticos democráticos, de libertades plenas. Es un derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitación o coacción, sin censura previa o acoso u hostigamiento. Sin embargo, también aquí es importante tener en cuenta que existe algo llamado conciencia y autorregulación profesional, que debería ser el camino que precede, con el que procede el periodista ante una publicación, ¿no? Es el camino que precede a una publicación, la investigación, la verificación de datos y la obtención de la verdad. Como tal, la libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y de crear medios de comunicación, también independientes del poder gubernamental, en los cuales tienen derecho de expresarse libremente y, de preferencia, sin censura. Quiero precisar que tanto las libertades de expresión como la libertad de prensa están fundamentadas en el derecho a la información. La libertad es el único modo de ejercitar el derecho. Cada libertad concreta coincide con un derecho. Entonces, la libertad de prensa coincide con el derecho a la información que tenemos todos los individuos y que reconoce en plenitud cuando su ejercicio es incondicionalmente libre. Y aquí es importante también conversar sobre un punto de vital relevancia para el ejercicio de las libertades, que es un valor que tiene igual categoría que la libertad, que es el valor de la responsabilidad. Hemos conversado hasta aquí sobre las libertades. Sin embargo, existe este concepto indesligable de la libertad, que es la responsabilidad. Decimos que no hay libertades sin responsabilidades. ¿Y qué es la responsabilidad? O sea, la libertad es la posibilidad de elegir en pluralidad diversas opciones. La libertad es de decisión, y cuando el hombre o la mujer deciden, asumimos también la responsabilidad por esa elección o por esa decisión. Si erramos o si el hombre o la mujer yerra, igual es culpable.
aunque puedan decirse que en algún momento, en el momento de tomar la elección, no podían medir las consecuencias de esta elección. No hay forma, no hay vuelta atrás. En el ámbito de nuestra libertad coincide con nuestra responsabilidad y de esto no hay escapatoria. Entonces, el buen periodismo y la buena comunicación se basan en la elección responsable de lo que se difunde, de lo que se publica y de lo que se comunica. Es elegir con cuidado, con vocación de servicio, con la voluntad de ser útil y de servir. Y también es una elección veraz. No podemos tomarnos tan arbitrariamente difundir informaciones ahora que es tan fácil tomando un smartphone, teniendo todos los medios a la mano y lanzarlos a cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos aún más responsabilidad de ser cuidadosos con las opiniones o con los tweets o los posts que lanzamos a la internet, ¿no? ¿Qué dicen las leyes con respecto a la responsabilidad? Eso es muy importante porque no solo se hablan en la Constitución política o en las demás leyes internacionales sobre lo que es los derechos y lo que son las libertades. También se pone énfasis a la responsabilidad que traen el ejercicio de nuestras libertades. Entonces, la Constitución Política del Perú dice lo siguiente: al honor, los ciudadanos tenemos derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este medio se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Entonces, aquí, ¿cuántos casos hemos visto de medios de comunicación en los que en honor a la libertad de expresión o a la libertad de prensa se agravian tantas dignidades o a tantas personas sin previo análisis, sin previa investigación, sin previo contraste de informaciones? Y acá también hay otro tema importante que viene y que se pone en tela de juicio siempre con respecto a las libertades, si es que es preciso los términos censura o autorregulación. A mi punto, o cuando se quieren imponer leyes, se corre el riesgo de traspasar una línea muy delgada, una línea roja entre la regulación y el control, o la regulación y acallar las libertades. La censura limita el pleno ejercicio de las libertades. En contraposición, existen otros mecanismos de autorregulación de la profesión periodística que pueden aplicarse desde los medios y desde los propios periodistas, como son, por ejemplo, el Consejo de Redacción, que es el principal órgano gestor del medio y es responsable de asumir los compromisos, establecidos en el proceso editorial. Entonces, el Consejo de Redacción es el encargado de garantizar la política editorial del medio. Otra forma de autorregulación, por así llamarlo, de la prensa es la cláusula de conciencia que aplican todos los redactores y que es el derecho de todo profesional de la información conducente a garantizar
su libertad frente a los cambios de orientación de la línea editorial que pueda tener el medio de comunicación. Entonces, garantiza la imparcialidad del periodista, del trabajo periodístico. Otro medio, otro estatus para garantizar la transparencia también del trabajo periodístico puede ser los estatutos de redacción, que los estatutos de redacción son exigidos a todos los redactores, o deberían serlo, y son códigos que regulan las relaciones del periodista con la empresa y la naturaleza del trabajo periodístico. Y por último, y no menos importante, debería ser el principal sustento del trabajo periodístico, es la formación no solo técnica del profesional de la información, sino sobre todo humanista. No solamente hay que ser buenos profesionales, sino hay que ser buenas personas ejerciendo el periodismo. Frente a la censura, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice lo siguiente: la censura previa, interferencia, opresión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual, electrónico, debe estar prohibida por ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Entonces, es muy importante tener en cuenta toda esta reglamentación que cada vez también se va adaptando a los nuevos medios, porque ahora ya no hablamos de los medios tradicionales de comunicación o de información, sino ahora también con el Internet, con la proliferación de los smartphones, con las redes sociales. Entonces se crean otro tipo de casuística, otro tipo de análisis también de los casos, ¿verdad? Y ahora no es tan sencillo el control tampoco de todo de todas las informaciones que circulan por la red. Vamos a hablar del segundo tema importante de esta tarde. Yo creo que las preguntas quedan para el final y el conversatorio, ¿verdad? Me parece que sí es para el final. Porque tampoco no me gusta hablar y hablar sin interactuar mucho. En todo caso, van anotando las preguntas y después conversamos sobre los temas. Sí, al final de la sesión hacemos las preguntas. Ok, Sofía, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a un tema súper interesante que viene desde siempre. El tema de las noticias falsas ha existido desde el inicio de la humanidad, desde que el hombre se puede comunicar, pero en los últimos años esta simple descripción de un mal periodismo se convirtió en un fenómeno viral que invade las redes sociales y preocupa no solamente a gobiernos, a organismos internacionales y a los académicos. Entonces, el término de fake news se hizo viral con este señor que estamos viendo acá en la campaña del 2016, en la campaña política presidencial de Estados Unidos del 2016. Donald Trump convirtió la expresión fake news en casi una marca registrada de su presidencia. El término fake news se ha convertido en un arma de doble filo que políticos, colectivos, individuos utilizan para atacarse entre sí, como si cualquiera de ellos fueran poseedores únicos de la verdad. Por ejemplo, en la campaña presidencial norteamericana, en la que hablamos ahora, el 2016, se utilizó para desacreditar al oponente
o a toda la información en contra, ¿no? Toda la fake news. Sin embargo, sabían el dato que en el 2016 se descubrió que las fake news relacionadas al tema de los Estados Unidos, de la campaña presidencial en los Estados Unidos, se originaban en un pequeño pueblo del país Macedonia llamado Vélez, en donde habían más de 14.000 páginas distintas encargadas de difundir noticias falsas, todas favorecedoras a Trump contra Hillary Clinton, que era su adversaria en esos tiempos, ¿no? A la desinformación también se le conoce como bulo. En España, sobre todo, se habla de los bulos, ¿no? Fake news es un término insuficiente, es un término limitado, por eso se recomienda utilizar un término un poco más amplio que se llama desinformación, que es la información imprecisa, no concreta, información que no es correcta o información que es engañosa, que es promovida con dolo, con una intencionalidad para causar un daño u obtener algún beneficio, por ejemplo, económico. Entonces, los tipos de contenido de desinformación son los siguientes. Pueden ser fabricados, que son 100% falsos y diseñados para negar algo. Después, el contenido que es manipulado, que es información o datos reales que son alterados o manipulados para generar cierto dolo. El contenido impostor, que es usurpación de la identidad, una persona haciéndose pasar por otra. Por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿cuántos científicos o cuántos virólogos hubieron por la red diciendo la cura para el COVID, señalando cuáles eran los métodos más efectivos para controlar la pandemia, para curarnos? 10.000 tips nos daban. Entonces son impostores usurpando identidad de científicos o de conocedores. También está el contexto falso, que es un collage de datos sin un contexto original, datos falsos sin ningún tipo de sustento, ¿verdad? No sé qué pasó. Ok, acá está el número 5, el tipo de contenido de desinformación engañosa, que es para culpar o guiar erróneamente a una conclusión falsa. También se lleva al engaño a través de las informaciones o datos incorrectos. La falsa conexión, que es un collage o una serie de datos sin un soporte o sin una fuente periodística. Por ejemplo, se dice que este año murieron 5 millones de personas, por ejemplo. ¿Quién lo dijo? ¿Qué fuente? O se dice que el virus lo originó el gobierno chino para ir a guerra, para ganar hegemonía mundial. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde salió esa información? ¿Verdad? No hay una fuente confiable, una fuente verificada. La sátira o parodia para generar confusión, en estos tiempos, ya hace tiempo atrás, se hace mucho abuso de los memes, y los memes también son una forma de comunicación y muchas veces generan confusión, ¿no? A través de la sátira. Algunos los tomamos como bromas, pero algunos sí se los toman como hechos reales. Gracias a la Internet, entonces, y más aún a la proliferación de los smartphones, que ya he hablado antes, y las redes sociales, las desinformaciones o los bulos no
son solamente generados por los medios de comunicación, sino con acceso a esto, a un celular. ¿A cuánto nos ha pasado o cuántas fotos vemos por Twitter o por Facebook de los ciudadanos reporteros que ves un hecho claro y a la red y lo subes, ¿no? Ahora estamos hablando ya no de consumidores de información, sino de prosumidores de la información. El ciudadano, el individuo, no necesariamente ciudadano, porque hasta los medios lo pueden hacer, el individuo que producen y consumen su propia información. Individuos que participan del relato comunicativo. Ya no son solamente meros receptores de la información, sino también ahora la generan. En la actualidad, las noticias falsas se distribuyen a través de las redes sociales, sin necesidad de enlaces ni de adoptar la forma de una noticia. Cualquiera con un tweet de 240 caracteres, con un post, con una imagen en Instagram o en cualquier red social, están lanzando o están produciendo informaciones. En la época de la pandemia, por ejemplo, ¿cuántos bulos, cuántas desinformaciones hemos recibido vía WhatsApp por parte de nuestra familia o de nuestros amigos? ¿Quién no recibió WhatsApps con mensajes salvadores, con mensajes apocalípticos, con mensajes de tips para mantenernos sanos del COVID, libres del COVID, ¿verdad? Importante. La mayoría de los bulos se difunden por texto, por WhatsApp, que es la red número 1 de difusión de desinformaciones. La segunda red de difusión de desinformaciones es el Twitter y la tercera es el Facebook. En Twitter, incluso muchos de los periodistas, que la mayoría dejaron de ser periodistas y se convirtieron en opinólogos, lanzan informaciones y los medios de comunicación se cuelgan de estas informaciones sin previa verificación. Hay muchos ejemplos de patinadas informativas que han dado por no verificar las fuentes o no verificar la veracidad de los datos. Las fotografías de desinformación se transmiten por Instagram, que es la cuarta red más utilizada para este fin, y la quinta red es YouTube, con los vídeos cortos, ¿no? Debemos aprender a analizar las noticias falsas desde las diversas variables, desde el contexto en el que se producen, la veracidad de los datos y de las fuentes de la información y la intencionalidad con las que son publicadas o difundidas. Tenemos que hacer un análisis crítico también nosotros como individuos, como consumidores de informaciones y no creernos tan pronto las noticias falsas, ¿no? En esto los millennials y más aún los centennials nos llevan mucha ventaja a los que somos generación X, por decirlo, o a los baby boomers, porque los centennials y muchos de los millennials nacieron ya con el chip de las redes sociales, con el chip del internet, y no se dejan engañar tan fácilmente porque primero verifican las fuentes y verifican si las informaciones son reales. Yo tengo una hija de 15 años y se deja engañar menos que yo por noticias falsas. Y yo soy la profesional de la comunicación. A veces me sorprendo de algunas cosas y ella me dice, mamá, pero fíjate, mira, la foto es trucada. Mira, yo te muestro cómo han trucado la foto o yo te muestro tal cosa. Hay más análisis desde los más jóvenes que en los más adultos, ¿no?
Otro aspecto importante que dice Bruce McComiskey de la Universidad de Alabama con respecto a las audiencias y a los consumidores es que las audiencias no buscan información sobre la cual basar sus opiniones. Solo buscan opiniones que respalden sus creencias. Lo que quiere decir que las desinformaciones o las noticias con intencionalidad que leemos o que muchas veces publican los medios no van a cambiar nuestras opiniones. Nosotros buscamos medios, buscamos influencers, buscamos tuiteros cuyas opiniones respalden nuestras creencias, estén en conexión y en concordancia con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, si yo soy de centro o si soy de derecha, no voy a leer cada día La República o un diario de izquierda, porque yo sé que van a decir cosas distintas a lo que yo creo, ¿verdad? O viceversa, si soy de izquierda, quizá no voy a leer Expreso, ¿no? O no voy a ver Willax, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá viene otro tema súper importante, es, claro, existe mucha desinformación, no somos exentos a la cantidad de informaciones que recibimos al día a través de todas las redes sociales y de todos los medios de comunicación. Sin embargo, ¿cómo combatimos la viralización de las desinformaciones? Que también es parte de nuestra responsabilidad individual. El Internet es el mejor ejemplo de sociedad abierta. En cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier persona puede difundir, publicar contenidos que son asequibles a todo el mundo. El Internet es un espacio de libertad. Pero ya sabemos que tampoco hay libertad sin responsabilidad. Y aquí vuelvo a poner énfasis en la palabra responsabilidad. Cuando hablamos de desinformaciones, de noticias falsas o propaganda, en realidad estamos hablando de manipulación, porque esa es la finalidad de la difusión de este tipo de contenidos. Manipular opiniones, manipular sentimientos, manipular conciencias. Y en este objetivo, las redes sociales son las encargadas de difundir y difuminar este tipo de contenidos de manera inmediata. Si bien estas plataformas, en términos generales, han democratizado el acceso a la información y a la difusión de noticias, le permiten a cualquier persona dispersar deliberadamente noticias falsas, sin control. Este tipo de informaciones falsas o tendenciosas necesitan para sobrevivir viralidad, que sean amplificadas, que hagan resonancia. Además, necesitan de ideologías radicales también, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, de las ideologías de los opuestos, los polos, los extremos, que se amplifican a través de mensajes emotivos. Tú eres corrupto, tú eres fujitrol, fujiaprista, lonchera, no sé, moradef, ahora se dicen. Entonces siempre están en la lucha de los opuestos. Lo que cada individuo debería hacer para evitar a toda costa la amplificación es no dar retweets, no repostear las desinformaciones, no seguir a troles, no difundir noticias falsas ni propagandas. Existen apps para identificar la desinformación, las redes de desinformación, perdón. Y antes de irme a las apps, les doy un tip para no hacer retweets o no dar resonancia a troles o a los net centers y a las noticias falsas. Por ejemplo,
Si hay algún tweet en el que yo no estoy de acuerdo, que es demasiado escandaloso y que yo quiero hacer un comentario sobre ese tweet, no le voy a hacer un retweet con el comentario. Tomo la foto del tweet y la adjunto a un nuevo tweet mío con mi comentario. No le hago retweet a esa persona con la cual yo no concuerdo y con la cual yo creo que está equivocada, sino le tomo una foto al tweet y la posteo con un comentario. Yo lo he hecho, por ejemplo, con el señor Marco Arana, con el que yo no comulgo. Respeto sus opiniones, como a todos, estamos en una sociedad democrática, libre y tolerante, pero no voy a contribuir a diseminar o a viralizar su tweet. Entonces, he tomado algunas veces fotos de él o de otros personajes de sus tweets y los adjunto a un nuevo tweet mío con mi comentario, ¿no? Entonces, esa es un secretito, un tip para no dar mayor resonancia a desinformaciones o no dar amplificación a informaciones que quizá considero que no son correctas o que no deberían tener mayor viralidad. Entonces, ahora sí pasamos a lo de las aplicaciones para la identificación de las redes de desinformación. Perdón, acaba de llegar mi perrito por acá, que también quiere participar del evento. Entonces, hoy en día existen una gran variedad de aplicaciones y mecanismos para la identificación de las redes de desinformación. El Internet puede ser el medio para la circulación y la difusión inmediata de desinformaciones, pero también nos provee de recursos para atacar esta pandemia de la desinformación. Entonces, existen herramientas de gestión, de calendarización, de optimización de perfiles, herramientas de análisis de perfiles. Podemos buscar el histórico de los seguidores para detectar si hay un troll, con quiénes interactúan más, cuál es su perfil político. Hay herramientas de influencia, hay herramientas o apps de seguidores falsos, de social listening también, entre otras. Para ello debemos utilizar las herramientas idóneas, conocer, ya eso es un poco más técnico, de conocer estas herramientas que nos permitan realizar un mapeo de los actores. Debemos aplicar un poco también de inteligencia digital y también es importante realizar análisis de datos para la toma de decisiones, ¿no? Con este tipo de herramientas, la mayoría son gratuitas y están al alcance de todos, ¿no? También es importante la identificación de los net center, que son agencias o empresas a pago que trabajan amplificando, viralizando, simulando comunidades de engaño. Los ecosistemas de la desinformación y los trolls también a quienes debemos, son también uno de los objetivos a quienes debemos combatir con esta verificación de datos. También es importante realizar una escucha digital activa o social listening, que es un proceso para identificar y auditar redes, auditar e identificar usuarios, perfiles. Existen indicadores también para elegir herramientas de social listening las que más se adapten a nuestros intereses. Como digo, esto ya es un ámbito, un aspecto más técnico, que no los quiero marear, pero también sobre todo existe una responsabilidad individual de fomentar el espíritu crítico de cada individuo. Y sería importante reforzar este espíritu crítico desde las escuelas, no esperar a que seamos ciudadanos para empezarnos a formar en ciudadanía. Los ciudadanos se forman incluso desde el vientre materno, desde los hogares. Si fomentamos el espíritu crítico, el análisis,
no nos van a poder engañar tan fácilmente, no solamente los medios de comunicación, sino también los políticos en general, ¿verdad? Entonces, este proceso se inicia en las escuelas, pero más allá de las escuelas, tenemos que comprenderlo a nivel de la totalidad de la sociedad, porque es una competencia social y del individuo fomentar espíritu crítico, fomentar la responsabilidad individual. Y esta organización, el Instituto Peruano para la Libertad, la Fundación Friedrich Naumann y otros tantos think tanks se encargan de hacer también este tipo de capacitaciones y de fomentar el estudio y el análisis de los individuos. Hasta aquí llegué con mi exposición, espero que quede tiempo para las preguntas, continuamos conversando, muchas gracias. Muchísimas gracias, Berta, a ti por la estupenda presentación. Yo creo que has abordado un tema sumamente fundamental en estos últimos tiempos, lo cuales son las fake news o noticias falsas, que se han convertido en tendencia y muchas de ellas han tenido un gran impacto, un gran efecto en nuestra sociedad. Antes de pasar con las preguntas del público, me gustaría que pudieras enmarcar el tema en el sentido de que ¿por qué los fake news o las noticias falsas son una amenaza para nuestras instituciones democráticas? Son una amenaza porque empiezan a generarse corrientes de opinión equivocadas y que empiezan a mermar el mismo sistema democrático. Por ejemplo, Sí. Tanto en la época de la pandemia. ¿Hola? Sí, ahora se escucha bien. Sí, por ejemplo, en la época de la pandemia se difundieron un sinfín de desinformaciones desde el gobierno, desde la propia presidencia de la República, alentada por la prensa. Entonces, estamos hablando de una colusión para desinformar desde el propio sistema político, desde el propio Poder Ejecutivo, que fue reforzada por las grandes ayudas económicas que le dio el gobierno a los a los tres más grandes grupos multimedios, y casi compraron la línea editorial de los medios de comunicación, ¿no? De los más importantes. Por suerte tenemos todavía algunos periodistas independientes con los cuales podemos informarnos. Entonces, resquebrajan un sistema institucional porque generan inestabilidad propia con datos falsos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Berta, por tu pregunta. Y ahora lo que voy a hacer es un poco unificar las preguntas o las interrogantes de nuestros asistentes. Nos escribe Gustavo Venturi y nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la llamada cancel culture? ¿O cómo podemos hacer para combatir esa mentalidad cada vez más hiriente y autoritaria que nos viene invadiendo? A ver, sí. Yo estoy teniendo un poquito de problemas, escucho poquito, pero voy a abrir el chat para poder leer las preguntas. ¿Cómo podemos combatir? Con mucha información, como digo, hay que estar formados, hay que tener un espíritu crítico, hay que ser ciudadanos que participan, que no se quedan solamente sentados cruzando de brazos, sino que nos informamos, nos educamos, conocemos nuestros derechos,
conocemos nuestras responsabilidades, porque la ciudadanía también es un ejercicio, es un deber. Entonces, no dejarnos silenciar por todo lo que se considera. Ahora, como dice Gustavo, hay una corriente de que si no opinas igual que mí o igual a mí, tienes que retroceder en tus opiniones, ¿no? Porque yo te impongo a que opines lo que yo quiero o en base a lo que a mí me gusta o a mis ideales, y me ha sucedido en algunos foros. Entonces, hay que saber respetarnos. Para empezar, en democracia tenemos que aprender a vivir y a ejercer la tolerancia y el respeto hacia las ideas distintas. Y nos hacemos respetar conociendo cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones también. Si no estamos formados, cualquiera nos va a poder pasar por encima y puede avasallar también nuestro pensamiento. Pero si somos personas que nos hemos tomado el tiempo de investigar, de corroborar, aunque nos quieran acallar, aunque hayan voces queriendo acallar o voces queriendo que retrocedamos en nuestra forma de pensar, no lo van a lograr. Bastante tiene que ver acá la formación y el ejercicio de la ciudadanía, de una ciudadanía pensante, no una ciudadanía en masas que estamos viendo ahora, sino una ciudadanía pensante y formada. Muy bien. Marta Rocha también nos pregunta, ¿no? Si esto, el tema de las fake news, se aplica también para el tema de los videos y las noticias en audio, porque antes, bueno, todo pasaba por una redacción o prensa escrita y, bueno, sí se consideraba pues un delito de difamación. Pero ella pregunta y dice, ¿esto se aplica también a videos y noticias falsas en audio? Claro, las noticias se distribuyen en todo tipo de formato, en los medios tradicionales, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, pero nace la mayoría de las veces de las redes sociales, y muchas noticias que se generan en Twitter después son desarrolladas por los medios de comunicación tradicionales. Todo lo que hemos visto de fake news, de cómo combatirla, de cómo evitar la viralización, también aplica para los medios tradicionales, para los vídeos, los canales de televisión, las radios. En todos los medios se transmite. Antes de que hubiera internet, incluso la radio era el medio de viralización de información más rápida que la televisión y que la prensa. Para la prensa necesitaba un día o muchas horas para que saliera la edición impresa, y tenían más tiempo de investigar y de cotejar, de profundizar. La radio era inmediatez. Ahora salieron las redes sociales, que son más inmediatas aún que las radios, ¿no? Pero lo que hemos conversado durante este tiempo aplica para todos los medios tradicionales y social media. Bien. Bueno, Enrique López también nos pregunta, o bueno, te pregunta a ti directamente, Berta, ¿cuál crees que son las causas principales de la desinformación de la mayoría de los medios de comunicación más escuchados y vistos en el país? Respecto al tema de salud, economía y política, ¿y qué opinas de Willax TV? A ver, la causa principal de las desinformaciones es la falta de corroboración de datos, en principio, ¿no? La inmediatez. Ahora vivimos con la locura de quién lanza, quién difunde primero una información. Quién tuitea, quién lanza en sus redes sociales, porque los medios de comunicación tradicionales primero lanzan su información en las redes sociales y a veces después de horas la desarrollan recién en sus páginas web. Entonces, es la inmediatez lo que lleva, número uno, a la desinformación y a los errores. Quiero verlo como un error periodístico. Número dos, lo que hemos visto
en estos meses lamentables es la compra de las conciencias, y voy a ser muy clara y muy enfática, porque es escandaloso lo que ha sucedido a través de los medios de comunicación en el Perú, salvo excepciones. La compra y la conciencia de las líneas editoriales y de muchos periodistas. Con el plan Reactiva se les dio muchas cantidades de dinero a los medios de comunicación, cerca del 1% de a principales empresas, dentro de ellas 3 medios de comunicación, 3 multimedios, hablando de mucho dinero, 1% del PBI nacional. Entonces, eso tuvo inmediata influencia en el tratamiento de la información. Por eso murieron miles de personas con el COVID y nadie se atrevía, presidente. El presidente tenía sus monólogos, mal llamados conferencia de prensa, sin la presencia de medios de comunicación para hacer repreguntas, y ningún medio de comunicación se opuso a ese sistema informativo. Lo invitaban al presidente, al expresidente Vizcarra a entrevistas dominicales, y se despachaba a diestra y siniestra, sin siquiera los propios periodistas hacer un fact-checking, una revisión de datos que proporcionaba el presidente. Entonces, las personas que estamos más o menos formadas, o que tenemos acceso a información de otros medios, o que buscamos información independiente, información en medios extranjeros, podíamos darnos cuenta de la calidad de desbalance de las imprecisiones informativas entre esta prensa con los datos reales. Entonces, tuvo que ver el manejo económico también para la desinformación. Mucha ligereza, y los periodistas, me imagino que la época de pandemia fue dura para todos y que necesitaban su trabajo, pero tenemos un rol importante con la sociedad, ¿no? Que es velar por el bien común y con la información veraz. Y de Willax, pues yo empecé mis pininos como periodista en Canal N, entonces Willax de ahora me recuerda un poco a Canal N del año 99-2000, cuando éramos casi el único medio de oposición en esos tiempos, ¿no? Y nos daban con palo, perdón la expresión súper coloquial, ¿no? Entonces, Willax es como que un respiro también con periodistas independientes, ¿no? No puedo hablar por todos, pero sí, la mayoría con prensa bastante independiente, y es un medio alternativo de información, ¿no? Bien, también nos preguntan si deberían crearse organizaciones que verifiquen la información, pues que deben ser los propios individuos quienes verifiquen la información que reciben. Yo quisiera añadir a la pregunta de Maricielo Huacho Wilca el sentido de que si tú, en tu opinión, podría regularse este fenómeno que implica muchas veces un atentado contra la libertad de expresión. Sí, regular muchas veces la prensa se puede tomar como una censura, ¿no? ¿Quién regula? ¿Desde dónde salen las regulaciones? Del legislativo. Entonces, cuando la prensa independiente empieza a informar cosas que no les conviene al legislativo, van a echar mano de las regularizaciones, perdón. Entonces, es una línea muy delgada. Yo prefiero la autorregulación desde el periodista mismo, el análisis de conciencia desde los medios, y quizá que hayan organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de emitir algún tipo de reglamentación para el ejercicio periodístico transparente, ¿no? Que eso podría ser un término como medio, alguna organización de la sociedad civil, organizaciones de prensa, con representantes de think tanks, por ejemplo. Entonces sería una buena manera
de lograr un balance. Y se deberían crear organizaciones para verificar. Ya hay organizaciones que se encargan, son organizaciones independientes o empresas independientes que se encargan del fact-checking, Maricielo, que se encargan de testear las noticias falsas y de contrarrestarlas, ¿no? También los individuos, es un ejercicio personal, individual de cada uno, de analizar y de contrastar cada información que nos llega, porque hay excedente informativo, tenemos cada día, nos llueven informaciones, entonces tenemos que analizar, contrastar, si dicen tal nombre, tal doctor, tal opinólogo, dice tal, verificar en primer lugar si esa persona existe, si esa persona realmente es un experto en la materia y los datos también contrastarlos con otras fuentes informativas. Es un trabajo también individual y una responsabilidad evitar la viralización de este tipo de mensajes. Bien, vamos culminando ya con estas dos últimas preguntas finales. Pablo Tai nos hace una consulta, dice, en el caso de Merino, ¿qué le parece la actuación que tuvo la prensa peruana, especialmente la del Comercio, la República, RPP, y la ley Mulder es necesaria o no? La prensa jugó un rol fundamental en la crisis del 14 de noviembre, o de la semana del 10 de noviembre, de toda esa semana, ¿verdad? Las informaciones fueron, a mi parecer, tendenciosas. Una prensa asusadora, llamando a las marchas. Yo reconozco el derecho constitucional de los ciudadanos de expresar sus opiniones en contra, de marchar, de protestar. La protesta está amparada en la Constitución Política del Perú y en muchas constituciones y leyes internacionales. Sin embargo, la protesta sin un motivo claro o dos motivos claros, más el asusamiento y el poner más leña al fuego en toda la crisis política que estábamos atravesando, porque nos guste o no nos guste, la crisis no inició con la vacancia del expresidente Vizcarra. La crisis ha sido generada desde mucho antes. En todo el gobierno de Vizcarra se cambiaron 47 ministros durante la pandemia. Durante la crisis, desde marzo, se cambiaron a 3 ministros de salud, 3 ministros del interior. Entonces ya existía bastante inestabilidad política. La inestabilidad política no se inició con el segundo periodo de vacancia y con la vacancia efectiva, ni con la asunción de Merino, porque era lo que legalmente correspondía. Fue amparada por 105 congresistas, además, que los 105 congresistas fueron representantes directos de los electores, o sea, de todos los peruanos. Yo creo que sí, la prensa jugó un rol importante, asusando. Cuán diferente es el tono de las marchas que hubieron en noviembre con las marchas y bloqueos que hay ahora por parte de los agricultores. Por un lado, llamaban a la desobediencia a los medios, ¿no? Al desorden, a la agitación, y muchos políticos y exministros decían que sí, incluso el expresidente, para que salieran a marchar porque no había COVID, no había contagio de COVID en las marchas, después de habernos tenido 8 meses encerrados en cuarentena, e incluso prohibiéndonos ver a nuestros familiares, a nuestros padres, y que nuestros hijos vayan a estudiar o que se reúnan con sus amigos. Después empezaron a alentar las marchas, y qué distinto con las marchas ahora de
de los agricultores en el sur y en el norte del país, incluso en la selva central, cuando sí se llama a una tranquilidad y a una paz social, ¿verdad? Con Merino hubieron 2 fallecidos lamentables que los han erigido al umbral de los próceres, pero este agricultor que murió en las protestas en Trujillo, en La Libertad, sí es un agitador, y a él no lo miden con la misma vara o con la misma medida que midieron a estos chicos que murieron lamentablemente en el 14N, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilidad de los periodistas de fomentar una cultura de paz o incendiar a un país. Bien, y finalmente me gustaría hacer un enlace con la pregunta de Elizabeth Chávez en el sentido de que las fake news han sido utilizadas recientemente para desacreditar a candidatos en procesos electorales. Lo hemos visto en la última campaña llevada a cabo en los Estados Unidos. Entonces, Elizabeth Chávez nos dice, ¿cómo es que podríamos evitar caer en los bulos de las campañas políticas? Nosotros vamos a tener ya vamos teniendo una campaña política y estamos próximos a unas elecciones. Entonces, ¿cómo podríamos evitar caer en estos bulos de las campañas políticas? Informándonos con medios alternativos, con periodistas alternativos, buscar información nueva, información variada, no quedarnos con un solo medio, ir a las fuentes originales, entrar a las web de los partidos políticos, entrar a la web de los propios candidatos, a las redes sociales. Ahora esa campaña va a ser sui generis, va a ser netamente digital, si es que no se abren más libertades para una campaña electoral normal. Entonces yo creo que los candidatos van a estar más en contacto con su público, con su electorado a través de las redes sociales, preguntarles directamente, ¿no? Pero yo creo que no podemos dar por cierto todas las noticias que recibamos de buenas a primeras, ¿no? Tener las antenitas más desarrolladas, las antenitas para la detección de las desinformaciones y contrastarlas, hacer un trabajo de fact-checking de todo lo que salgan, de todo lo que ofrezcan incluso los candidatos, ¿no? Porque, ojo, muchos candidatos ofrecen lo que no está dentro de sus prerrogativas como congresistas. Ellos ofrecen como si fueran gobernadores regionales o como si fueran alcaldes. Entonces también tenemos que informarnos cuáles son las funciones del Congreso, ¿no? Yo creo que con esos pasos, para empezar, la tendríamos más clara. Muy bien, muchísimas gracias, Berta, por tu participación, por la exposición que has tenido hoy con nosotros y también a cada uno de nuestros asistentes. Como todos los días, les indicamos activar sus cámaras, efectos de podernos tomar una foto grupal. Y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde a fin de conectarse también a esta plataforma Zoom para poder seguir conociendo más temas interesantes. No olviden también poder seguirnos a través de nuestras redes sociales como el Twitter, el Facebook y el Instagram. Muchas gracias.